Xiomara. Tanisha, perdón. Hola, 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 presente. ¿Me escuchan? Tanisha, estamos en vivo, Tanisha. Bien, iniciamos. Bueno, si me confirman, estamos ya en vivo. ¿El audio es correcto? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, es correcto. Correcto, correcto. Listo. Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos, con todas. Mi nombre es Rachel Erazo, yo soy representante de la Asociación Alfil, Identidades en Diálogo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Quito. Soy una mujer trans y bueno, en esta tarde vamos a dar inicio a uno de los dos webinars que hemos tenido el gusto junto a Verde Equilibrante y su principal Jorge Betancourt, que hemos preparado a manera de un aporte muy importante, por cierto, a todos los que se están sumando en este mes, el mes de octubre, el mes de la visibilidad trans. Y como vuelvo y les repito, pues esto es un aporte para seguir discutiendo sobre los conceptos y sobre todo, más que todo, sobre el tema de la visibilidad y qué significa la visibilidad trans en tiempos de pandemia. Es por eso que le hemos denominado Octubre Trans, Visibilidad y Resistencia en tiempos de pandemia en Latinoamérica y el Caribe, LAC. Y este es el webinar 1 que sabrán. No se escucha. Bueno, yo creo que hasta que solucionen el problema del audio podemos ir compartiendo el en vivo. Podemos ir compartiendo el en vivo, compañeros, hasta que se escuche. Ahí sí se me escucha. Ahí sí se me escucha, ¿no? Muy bien. Mil disculpas, unos temas técnicos que estamos aquí solucionando en la conectividad, pero como les decía, en el panel de hoy nos van a acompañar la señora Lorena Bonilla. Ella es principal de la Fundación Amor y Fortaleza de la ciudad de Quito, una organización dedicada al trabajo
con niñez y adolescencia trans. Bienvenida. También tenemos al compañero y amigo Emilio Villafuerte. Él es director de la Asociación Valientes de Corazón de la ciudad de Guayaquil, la Perla del Pacífico. Un saludo inmenso para esa hermosa ciudad de Guayaquil. Y por cierto, allí mismo tenemos también la compañía de una gran lideresa trans, la licenciada, la señora Georgina Tanisha Fakers, principal de la organización Plan Diversidad. También hemos invitado a la señora Mabel García de FUTPEN Salinas. Lamentablemente no la vamos a tener esta tarde junto a nosotros y nosotras, puesto que a las 3 de la tarde aproximadamente hora de Ecuador, ella se excusó por un asunto de salud, así que le mandamos un saludo y esperamos su pronta recuperación. Antes de iniciar, quería yo más o menos indicarles cómo va a ser la mecánica de esta, bastante sencilla, por cierto, la mecánica de este webinar. Van a haber 2 rondas, es decir, va a haber una pregunta general en cada una de las 2 rondas dirigida a nuestras gentiles panelistas, y van a tener cada uno y cada una 10 minutos que van a ser rigurosamente controlados para que puedan responder. Es decir, que van a tener al final cada panelista 10 minutos para contestar. Entonces, vamos a iniciar, vamos a formular la pregunta, que es en la primera ronda, en este caso, y en el orden en que yo he mencionado a las y los panelistas, ellos van a responder y van a tener 10 minutos. Luego, en una segunda ronda, vendrá la segunda pregunta, una pregunta clave a sí mismo, y tendrán otros 10 minutos cada uno de ellos para responder, y al final podremos dedicar aproximadamente entre 10 a 12 minutos para una pequeña plenaria en que ustedes, queridas amigas, queridos amigos que nos están mirando en vivo por Facebook Live de Asociación Alfil, en que se transmite este webinar, se sirvan ustedes poner allí sus comentarios, sus preguntas para nuestros distinguidos y distinguidas panelistas. Antes de iniciar y presentar propiamente, quería hacer una breve reseña sobre por qué hablamos de que en octubre tenemos el mes de la visibilidad trans. Esto se debe a que, a manera de introducción, mencionarles que el 20 de octubre se conmemora concretamente el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans, siendo entonces la identidad de género una condición secundaria más, de la cual se manifiesta la libre y natural expresión dentro de las diversidades sexogenéricas. Así lo determinó la Organización Mundial de la Salud en el año 2018. Al instante de excluir a la transexualidad de la lista de trastornos mentales. Esta exclusión, realizada en la actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE, ha supuesto incluir la transexualidad bajo un nuevo epífice, condiciones relativas a la salud sexual, y a denominarse incongruencia de género, entre comillas, con 2 subcódigos: incongruencia en género en la adolescencia y la adultez, e incongruencia en género en la infancia. En otro lado, en el marco de la pandemia COVID-19, las condiciones de subsistencia de las personas trans han rebasado el límite de esa subsistencia, siendo entonces precarias las condiciones de vida a causa de la cuarentena y los protocolos de distanciamiento social en Latinoamérica y el Caribe. De esto versa entonces nuestro webinar del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos entonces a presentar a nuestra primera panelista. Ella, primero ya le vamos a formular la pregunta, pero me voy a servir un poquito a hacer una breve introducción de su perfil. La señora Lorena Bonilla, directora de la Fundación Amor y Fortaleza en Quito. Ella es quiteña, administradora hotelera,
creadora de la Fundación Amor y Fortaleza, que es la primera organización en el país compuesta por padres y madres que brindan asesoría y acompañamiento a la familia que tienen niños, niñas, niñez y adolescencia con condición transgénero y transexual. Madre de Amada, la primera niña transgénero en cambiar su cédula de identidad en el Ecuador, luego de la preparación en temas de diversidad sexogenérica y su experiencia personal organiza y colabora con entidades públicas y privadas en talleres de sensibilización sobre la población trans de la etapa de su vida con la finalidad de despatologizar esta condición y poder acceder a salud y educación sin discriminación. Actualmente desempeña los siguientes cargos y representaciones de presidenta de la Fundación Amor y Fortaleza, es delegada en el Consejo Consultivo de Derechos, CONPINA, del municipio de Quito como representante de niñez y adolescencia e impulsa entrevistas y programas en medios de comunicación con enfoque científico. Correcto, entonces una vez que hemos presentado el perfil de nuestra primera invitada, voy a proceder entonces a formularle, vamos a en este instante ya a entrar en la primera ronda, donde la siguiente pregunta es para todas y todos. Comenzamos entonces con la señora Lorena Bonilla. La pregunta de partida, la visibilidad trans y la resistencia al sistema heteronormado en tiempos de pandemia. Querida Lorena, bienvenida. A partir de este instante estoy el micrófono. Bienvenida. Gracias, Rachel. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por haberme invitado. Siempre es un placer compartir con todos ustedes. Para mí han sido grandes maestros. Me siento muy honrada de compartir este panel. Bueno, en cuanto a lo que tú hablabas de la visibilidad y todos los que necesitan conocer y que es importante, que ahora la visibilidad ya no es solamente por parte de las personas trans en la edad adulta. Y esto me parece muy importante porque se creía que las personas trans a partir de los 18 años tomaban una decisión de vida y era simplemente cambiar el género. Pues se ha evidenciado por varios estudios médicos, varios estudios científicos, que la identidad de género se presenta desde las tempranas edades, eso es desde los 3, 4, 5, 6 años, las personas trans conocen perfectamente su identidad de género y tienen incongruencia con el sexo asignado al nacer. Gracias a informaciones que ahora tenemos los padres disponibles, entonces tratamos de acompañar de manera efectiva a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros hijes. En este caso, por ejemplo, la Fundación Amor y Fortaleza trabaja específicamente con familias y nuestra visibilidad es en la visibilidad en la problemática que nosotros tenemos para acceder a salud y acceder a educación, también al cambio de identidad en sus documentos personales. Qué importante que es que las personas conozcan las trabas que a veces tenemos en ese aspecto. En estos meses de pandemia, realmente en el tema de educación, hemos podido ver que nuestros niños han podido estar atrás de una computadora y compartir con sus pares sin necesidad a veces de que ellos les formulen preguntas sobre su género. Esto ha brindado a que ellos tengan un ambiente cordial con ellos, que les puedan enseñar sobre su condición a los maestros, que vean que igual que cualquier persona pueden desenvolverse, ya que la condición trans en ningún momento te merma tu capacidad intelectual, que es importante que lo sepan. Lo que sí tenemos mucha pena es que algunas identidades trans en la niñez y en la adolescencia durante la escuela era quizás su escape para no vivir en círculos de violencia que muchas veces se presentan en la familia. Hay que conocer y ser también muy enfáticos que esas familias que a veces son llamadas a proteger a estos niños son en algunos casos
los principales violentadores, ya que no comprenden esta condición y muchas veces piensan que esto es un pecado, no se les brinda ese acompañamiento, no podemos conocer a ciencia cierta realmente cómo están estos niños, cómo están estas familias. Sin embargo, sí hay datos muy escalofriantes en el Ecuador de estos últimos meses sobre el tema de suicidios en jóvenes y en niños, que es algo que debemos tomar en cuenta. Ustedes recordarán que antes de la pandemia ya teníamos estas circunstancias, de hecho, los organismos del Estado como la DINAPEN habían colocado cifras alarmantes de que 13% de adolescentes estaban con peligro de suicidio. Eso para nosotros es un indicador muy grave porque puede considerarse niñez diversa en peligro, principalmente con lo que son identidades trans. Sin embargo, esto es algo que lamentablemente nos ha golpeado a todos y debemos continuar. Para nosotros, la principal visibilidad que tratamos de tener es en espacios de tomadores de decisiones, es decir, asamblea, es decir, Ministerio de Salud. Nosotros hemos tratado en estos meses de pandemia de continuar con las conversaciones con el Ministerio de Salud para que en el manual que tenemos de atención integral a las personas LGBTI, que la primera edición se sacó en el 2016, se pueda revisar y se pueda también colocar ya un capítulo donde se nombre a la niñez, de tal manera que los padres que vayan por algún tipo de información puedan conocer que esta es una condición que se presenta en la infancia. Y por supuesto que nosotros necesitamos un acompañamiento psicológico, pero también necesitamos un acompañamiento de un grupo multidisciplinario. Entonces, lo que queremos romper es ese círculo vicioso de psicólogo, psiquiatra, cuando realmente es un acompañamiento que debe ir acompañado con un grupo multidisciplinario para que en algún momento nuestros adolescentes, como cualquier adolescente en otros países como Colombia, Argentina, Brasil, puedan obtener bloqueadores de la pubertad que les permita un mejor desarrollo sin las características de su sexo biológico, lo que ayuda, sin lugar a duda, a que tengan una mejor autoestima. Recién en marzo del 2020 salió un estudio muy interesante sobre el suicidio en las personas trans y ahí afirmaba que este acompañamiento de este grupo multidisciplinario impedía que las personas trans en algún momento vayan a tomar la mala opción del suicidio. Hay que tomar en cuenta que todavía nuestra sociedad y más la sociedad ecuatoriana a veces no está, más bien yo creo que la mayoría del tiempo no está totalmente abierta a estas bellezas diversas. Y esto es lo que ocasiona muchas veces que nuestros hijos sean objeto de burlas y muchas veces de violencia en los espacios públicos. Es lo que a nosotros nos preocupa y también hemos tratado, en épocas de pandemia hemos estado muy ajustados con el tema de salud, sin embargo no nos descuidamos que en el caso de educación tenemos ya una guía técnica para prevenir y erradicar la violencia para las diversidades sexogenéricas y necesitamos que el Ministerio de Educación haga mayor difusión para que esas autoridades, esos maestros, esos psicólogos, esos padres de familia, conozcan que nuestros hijos primero tienen derechos, segundo, cómo nos ayuda a nosotros como adultos el poder entender estas condiciones, tanto si tenemos o no tenemos una diversidad sexogenérica en casa, pero también para crear una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa. Es lamentable que durante esta pandemia nosotros hayamos tenido que enfrentar noticias de que varias personas trans adultas han fallecido a causa de la pandemia. Y eso es doloroso
porque se nota que tenemos un sistema de salud muy frágil y aparte de eso también las personas trans son en la escala de atención, no se les da la importancia que deberían y sus cuerpos han sido débiles y por tanto incluso la pandemia les ha golpeado muy fuerte. Hay que tomar en cuenta que las personas por las cuales nosotros estamos en este momento sentados aquí, las personas que despenalizaron la homosexualidad en el 97, viven en situación de precariedad y eso es algo que nosotros queremos cambiar desde el acceso a la salud y a la educación. Si un Estado te brinda salud y educación, ¿qué más puedes pedir? Las personas trans no estamos pidiendo nada alejado de la realidad, no estamos pidiendo los padres que a nuestros hijos se les brinde privilegios, sino más bien se les está pidiendo que permitan que nuestros hijos sean quienes ellos quieran ser. Entonces es muy importante que esta condición se hable desde donde afecta más en su autoestima, que es en la niñez. Un niño en crecimiento, respaldado por sus padres, respaldado por su familia, respaldado por su círculo social en la escuela, en el colegio, va a llegar a la universidad y va a llegar a una edad adulta de manera muy fuerte y va a poder cursar la universidad y va a poder ser un ente productivo para este país. Nosotros queremos romper esos círculos de violencia en las familias y somos la parte visible de la fundación, aunque atrás nuestros hay muchos padres que están colaborando y están también en este momento de pandemia con sus hijos solicitando al Ministerio de Salud principalmente que no se olvide de los adolescentes que están en este momento con hormonizaciones tempranas, que les ayude el grupo multidisciplinario de médicos que tienen en los hospitales, y aunque ha sido fuerte porque existen otras patologías, ahí sí, como el cáncer, que han sido descuidadas por esta pandemia, pero nosotros no podemos quedarnos detrás. También somos ciudadanos y también queremos acceder a este derecho. Correcto. Querida Lorena, muchísimas gracias en esta tu primera intervención. Al mismo tiempo, quiero aprovechar para destacar algunos saludos de compañeros y compañeras que están ahorita ya mirando la transmisión en vivo y justamente nombrarlos también, obviamente dicho sea de paso, un saludo para Asociación Asiris, nos manda saludos Evelyn Madonna, Robin Guevara, buenas tardes, saludos desde Ambato, por quienes conformamos Fundación Visión y Diversidad. Un abrazo, querido Robin. Xiomara Flores, saludos desde Quito, del Centro de Salud de Equipo Staff presente, dice. Edwin Giovanni Hidalgo, Amanda Huertas, nuestra querida compañera de Relac Trans del área de comunicación social, también nos manda saludos. Génesis Ochoa desde París también nos manda sus saludos. Mariana Núñez, Mariposa Lucas, y por supuesto también Ricardo Alexander Buri dice buenas tardes, saludos cordiales desde Quito, Ecuador, desde el grupo de apoyo positivo para personas y familiares y personas positivas de Ecuador. Saludos a todos y a todas. Les animamos, por cierto, a medida que va avanzando nuestro webinar, con las exposiciones de nuestros distinguidos ponentes, pueden ustedes tener alguna inquietud, con toda confianza puedan ustedes formularla a través justamente de esta herramienta, el chat de la salida en vivo que tenemos a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar pendientes de este Facebook. Por cierto, hay personas y organizaciones que se han servido compartir esta señal. Muchísimas gracias por esa hermandad y sobre todo por seguir sumando, ¿no? Y es por eso que estamos aportando y discutiendo. Bien, es hora de presentar a nuestro segundo panelista, nuestro querido compañero y amigo, el señor Emilio Villafuerte, el director, como ya lo dijimos, de la Asociación Valientes de Corazón de la ciudad de Guayaquil. Él es defensor de las poblaciones trans masculinas, fundador de la organización Valientes de Corazón, coordinador de Ecuador ante la Unión Latinoamericana Transmasculina, parte del Consejo Regional de ILGA-LAC.
considera que es necesario fortalecer la fraternidad entre nuestras organizaciones, propiciar el logro de metas conjuntas, resolver los desafíos como bloque y contribuir así a un futuro prometedor para todos, todas y todos. Esto es el perfil de nuestro compañero Emilio Villafuerte y nuevamente, por si acaso, para que lo tomes en cuenta, querido Emilio, la pregunta generadora, la visibilidad trans, en esta primera ronda, la visibilidad trans y la resistencia al sistema heteronormado en tiempos de pandemia. Es tu micrófono, bienvenido, querido amigo. Mi querida Rachelita, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Lore, es un gusto compartir este espacio con cada uno de mis compañeras y compañeros que se encuentran aquí presentes. Bien, la pandemia es algo que nos ha llamado a una conciencia en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto social, en el aspecto de justicia. Y en ese sentido nos hemos encontrado con grandes desafíos y unas luchas históricas, como lo mencionó mi compañera Lorena, como lo es el acceso a la salud. Desde Valientes de Corazón, en los principios de la pandemia, formamos parte de la actualización del Manual para Políticas Públicas del Acceso a la Salud Integral, en el cual mencionábamos el tema del acceso a la terapia de reemplazo hormonal, el acceso a una salud sin discriminación, debido a que tengo compañeros que han querido acceder a la salud, han pasado por el proceso del COVID y lamentablemente no han tenido una respuesta favorable. La mayoría de compañeros que han pasado por esta crisis sanitaria, lamentablemente se han visto en la obligación de acceder a una salud natural desde nuestras posibilidades y muy pocos con acceso a la salud desde las organizaciones. Y una de ellas, pues, es el acompañamiento de valientes. Bien, en cuanto al proceso de ayuda humanitaria desde Valientes, hicimos un llamado al Ministerio de Inclusión Social porque uno de nuestras grandes problemáticas, que incluso lo abordamos en una encuesta que hicimos en mayo del 2020 con algunos actores, defensores trans a nivel regional, indicamos que uno de nuestros grandes desafíos es el desempleo y la pobreza en las poblaciones transmasculinas. La mayoría de chicos trans, de hombres trans o de personas transmasculinas ejercen un trabajo informal, de ventas ambulantes, acceso como agentes de seguridad, y muchos de ellos pues se encontraron en la gran precarización laboral. Muchos de esos perdieron sus trabajos, les reducieron las horas y no tenían un mayor sustento. Y en ese sentido, pues desde las voluntades, desde la incidencia en Valientes de Corazón, de manera autónoma, decidimos hacer ese levantamiento de información que refleje la situación actual de la población. Y en ese sentido tuvimos la oportunidad de dotar con kits alimenticios a compañeros que se encuentran en estado de precarización. Y eso a nosotros nos llamó a la reflexión colectiva de que de alguna manera la población trans es completamente empobrecida, invisibilizada en diferentes espacios, y pues en ese sentido nosotros hicimos un llamado más a la labor humanitaria, que eso necesitábamos, y pues bueno, ahora se nos convierte en un gran desafío. Como lo mencionaba mi compañera Lorena, muchos de ellos fueron
víctimas de la violencia intrafamiliar. También fueron víctimas de la violencia intrafamiliar, porque la mayoría de ellos vive con sus padres o viven incluso con sus parejas, y es una etapa de confinamiento en la cual tú realmente te perdías, necesitabas ayuda como psicológica, acompañamiento incluso desde la comunidad, y era completamente difícil. Y eso a nosotros nos llevó a tratar de acceder a conseguir un equipo de voluntarios, equipos médicos voluntarios que nos acompañen en ese espacio, que nos acompañen. Y ahora nosotros estamos atravesando aún la pandemia, no sabemos si habrá un nuevo confinamiento, no sabemos realmente qué es lo que llegue a suceder. Y yo creo que estos espacios a nosotros nos lleva al diálogo y bueno, a una reflexión de decir, estamos presentes y qué es lo que queremos. Queremos de alguna manera contribuir a la población, y desde qué espacio y desde qué voluntades, porque hay una realidad bastante compleja en cuanto a las organizaciones LGBTI en general. La mayoría no, la mayoría formamos parte desde las voluntades. Optimizamos mayor esfuerzos y mayor recursos para tratar de ayudar a nuestros compañeros y compañeras. Y en ese sentido hemos también estado en espacios de diálogo para tratar de incidir con un gobierno que lamentablemente nos ha dado la espalda. Nos ha dado la espalda como población, como ciudadanos, lamentablemente es así. Y como siempre lo digo y lo voy a decir, somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes de un Estado que lamentablemente nos tiene a la deriva, que hemos tratado de acceder a instituciones para que nos presten ayuda, sobre todo con compañeros que realmente ni siquiera tienen un sustento para, para alimentarse. Y eso es lamentable, pero al mismo tiempo nos genera una gran fortaleza para continuar en esta lucha de defender nuestros derechos. Gracias, mi querida Rachelita. Muchísimas gracias, querido Emilio. Muy importantes tus reflexiones, sobre todo los momentos que se están atravesando son realmente crudos, lo sabemos todos y todas, pero muchas de las veces las activistas, la militancia LGBTI, particularmente en este caso para lo que estamos hablando sobre el tema trans, que estamos siguiendo muy de cerca la ineficiencia, por ejemplo, como lo que tú bien dices, por parte del Estado, que es el principal responsable de velar por las condiciones básicas de las personas, sobre todo de las poblaciones en extrema vulnerabilidad, de atención prioritaria. Y lamentablemente esto no ocurre, y es por eso tan importante sacar todo esto para afuera, poderlo conversar, poderlo difundir, poderlo debatir, para justamente desmitificar todas estas cuestiones que en el imaginario social la sociedad tiende a minimizar o a tomarlo con cierta dosis de indolencia. Bien, quiero todavía seguir mencionando algunas personas que se han conectado y que nos están mandando saludos, gente muy cálida, por cierto, con quien también nos relacionamos las organizaciones trans cuando hacemos parte de nuestro trabajo, que es la sensibilización, como ya lo mencionaba Lorena, lo mencionó Emilio. Dice Mariana Núñez, licenciada Mariana Núñez, trabajadora social del Centro de Salud, nos manda un saludo. Vamos a seguir bajando un poquito en Robin Guevara. Ya te mencioné, Robin, pero nuevamente te saludo. Nuestro compañero Carlos Albán nos saluda desde la costa, el vicepresidente de la Asociación Alfil. ¿Cómo vas, Carlitos? Robin Guevara nos hace un comentario: la identidad de género se desarrolla por lo general entre los 18 meses y los 3 años de edad, según algunos autores.
Janet López, querida Janet, buenas tardes. Y bueno, vamos a seguir avanzando porque nos coge el tiempo. Entonces, ahora vamos a dar el paso a nuestra tercera panelista. Ella es la licenciada Georgina Fakers. Ella es la directora, como ya lo dijimos, de Plan Diversidad. Ella es comunicadora social, mediadora acreditada, defensora de derechos humanos, activista de luchas sexogenéricas. Fue candidata asambleísta provincial por Guayas en las elecciones del 2017 por el movimiento MST Lista 62, fundadora de Plan Diversidad y del Observatorio para la Inclusión e Igualdad de Género, y ha sido formadora de varios activistas de la nueva generación. Actualmente produce el programa Hobbies TV por la señal digital. Es conocida como la primera periodista transexual del Ecuador. Y bueno, pues mi querida Tanisha, de igual manera recuerda que tienes 10 minutos a partir de este momento. Te repito la pregunta generadora como a nuestros anteriores panelistas: la visibilidad trans y la resistencia al sistema heteronormado en tiempos de pandemia. Bienvenida Tanisha, el micrófono es tuyo. Hola, hola, muy buenas tardes, estimada Rachel. ¿Me confirma si se me escucha perfectamente porque tenía fallos en mi celular? Sí. Se te escucha fuerte y claro. Muy buenas tardes a todo ese público. Gracias por estar presente en este maravilloso día que de alguna manera también es este día de regocijo, de sentirnos orgullosas. También conmemoramos la esencia trans en el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Nos sumamos a la lucha de las mujeres y también tenemos nuestra propia fecha de la visibilidad trans, que es obviamente 20 de octubre. Así que gracias por estarnos acompañando a esa audiencia que está en este momento. Sigan compartiendo la transmisión, que nosotros estamos muy agradecidos. Pues bien, consideramos que somos un colectivo, la comunidad transexual, porque como LGBTI somos una población, como personas transexuales aún somos un colectivo, pero para muchos somos un colectivo desconocido durante largo tiempo y ahora tememos que nuestros avances en la sociedad sean pisoteados, quieran ser retrocedidos con esta construcción política y sociopolítica que tenemos en la actualidad en nuestro país. La construcción política, pues obviamente porque las personas no conocen, los políticos no quieren dar los avances que nos merecemos como ciudadanos y ciudadanas. Y la construcción sociopolítica que podría ser, de lo poco que está avanzado, que podría ser retrocedidos, es obviamente a que las personas, ya la sociedad como tal, rechazan a veces las luchas políticas de las personas transexuales porque se dejan invadir en su mentalidad de estereotipo, de un sistema sociopatriarcal a través de campañas sucias que hacen obviamente personas opuestas a la lucha de las personas transexuales, como son en este caso campañas, recordemos Con mis hijos no te metas, campaña de gente opositora, que piensa que cuando queremos hacer una lucha en pro a los derechos de las transexuales, queremos homosexualizar, queremos hacer cosas denigrantes, cuando no es así. Entonces, esto es parte de la visibilidad trans, justamente las luchas sociales que tenemos dentro de una sociedad y dentro de una sector político. ¿Por qué? Porque si nosotros como transexuales cada vez somos más visibles y somos más respetadas ante la sociedad, obviamente vamos a ser más una entidad productiva en nuestro Ecuador, porque las transexuales también hacemos comercio, las transexuales también tenemos familia y las transexuales también somos seres humanos igualitarios, que usted que está de televidente escuchando en este momento tema de la transexualidad, que el alumno que es compañero de su hijo, pero que ese chico es hombre trans. Es una persona tan igualitaria y normativa que cualquier otra persona. Entonces, considero que para la lucha de la visibilidad trans, es importante que usted, principalmente usted como sociedad civil, apruebe lo que es el proceso de la persona, de las luchas transexuales. ¿Cómo aprobar? Empoderándose, averiguando, capacitándose. Usted en este momento, sería bueno que de aquí a mañana, esto queda colgado en el internet,
se lo comparta justamente a las personas hetero para que comprendan qué es la visibilidad trans. Hablar de visibilidad trans es hablar de rechazos y es lo que yo me estoy tomando un poquito el tiempo de hablar, porque también es hablar de asombro, de confrontación. Ser visible como personas transexuales es también hablar de oposiciones, de luchas, como por ejemplo las luchas religiosas con las luchas como sociedad civil trans. Entonces, no es fácil ser una persona trans visible. No es que, yo soy gay y de un momento a otro decido ser trans porque me creo bonita o porque creo que voy a tener oportunidades. Al contrario, en el momento que una persona decide ser visiblemente trans, es en el momento en el que comenzamos una guerra en la sociedad y en la política. Y por qué no decirlo, en la religión. Entonces, eso es para mí una visibilidad trans, que es un proceso que las personas tienen que aceptar, afrontar, asimilar y compartirla. Y para ello es importante que se eduquen. ¿Por qué son todos estos rechazos al hablar de visibilidad trans? ¿Por qué se generan todos estos rechazos? Pues obviamente a causa de la discriminación, de estereotipos, de un sistema patriarcal que nos enseñan desde pequeño que el hombre tiene que estar con mujeres, que el rosado es de las mujeres y el celeste es de los varones, y dejan a un lado a los niños trans y a las personas transexuales adultas. Entonces, ¿de qué color soy yo? Me pregunto. Entonces, justamente eso es romper esos esquemas que tenemos como sociedad heteronormativa. Sí, el hombre tiene derecho, las mujeres tienen derecho y las mujeres trans femeninas o personas, mujeres no biológicas, como dicen por ahí, también tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano. Por eso es importante que las transexuales nos preparemos, porque si yo soy visible como transexual, tengo que romper todos esos estereotipos de que soy para ser trabajadora sexual o de que si me dan más dinero en efectivo, voy a hacerlo sin protección sexual. Entonces son todos esos estereotipos que en este caso tienen de las transexuales. Y sí considero que tenemos que las transexuales, aquí ya no me voy tanto con la sociedad civil, aquí me quiero dirigir a las personas transexuales femeninas, que si queremos ser visiblemente transexuales y queremos ganar la lucha, la conquista de la igualdad, de la inclusión, de la cuota laboral, tenemos que prepararnos como personas transexuales. Tenemos que dejar de tener esas rivalidades entre quién es la más bonita y quién es la que tiene más clientes, sino más bien quién es la que luchó por estar en el colegio como transexual y logró graduarse su bachillerato como transexuales. Eso es la visibilidad trans dentro de la esencia de las personas transexuales. Tenemos que ser transexuales. Rompamos todos los estereotipos que nos tienen a nosotros como transexuales, como personas LGBTI. Derrumbemos esos chicos peyorativos. Cuando conversemos con un chico, con un amigo, con una amiga, con una vecina y dicen, no, pero lo que pasa es que ustedes son así. Entonces decir, mira, ese criterio que tú tienes es un criterio con estereotipo y nos está metiendo a todas y a todos por iguales. Entonces, si nosotras como personas transexuales estamos empoderadas, podemos también informar, educar a la persona de afuera. Y no solamente hablándole, porque estoy empoderada, sino proyectando pues justamente lo que deseo hacer. Proyectándome como una buena vecina, como una buena chica que trabaja decentemente en una peluquería y si me toca la dura realidad de ser trabajadora sexual, pues obviamente me comporto. Mi trabajo es allá, pero aquí en mi círculo a mí no me ven coqueteando con chicas o con chicos, por ejemplo. O sea, que vean que mi trabajo es allá, pero acá en mi barrio yo soy una ciudadana como cualquier otra chica de su casa. Entonces, todos esos estereotipos tenemos que nosotros como personas transexuales romper para que la visibilidad trans en su día de conmemoración sea un agasajo, sea un evento digno, que las entidades públicas lo celebren como lo celebran el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Entonces, eso más bien a mi comunidad trans les aconsejo. Recordemos que el más del 1,7% de la población nace con características intersexuales. Una fuente de internet, un estudio, el 1,7 personas nacen con características intersexuales. Entonces, tenemos un buen nicho a quien nosotros preparar para que de alguna manera se sume a la lucha de las transexuales y de los transexuales. Por ello, hacemos un llamado para que se pongan fin a las violaciones de los derechos de personas mixtas,
violación de derechos hacia las personas mixtas, violación de derechos hacia las personas transexuales, violación de derechos hacia los niños trans y violación de derechos hacia toda persona femenina. Es importante que nos unamos como población, más aún en época de pandemia. No es posible a veces ver cómo, y no es solamente contra las personas transexuales, porque las mujeres con mujeres pelean. Las mujeres con mujeres se dan de golpe peleando a su esposo o por lo que sea, pero ahí no hay un boom. Ah, pero pelean dos transexuales, ahí sí es un boom y las redes satanizan esa pelea de dos transexuales. ¿A qué yo voy? A que como personas transexuales siempre vamos a estar siendo objeto de observancia de la persona heteronormada. Por lo tanto, tenemos que tener compostura, educación y evitar ya esos escándalos o evitar caer en provocaciones entre nosotras mismas. Yo sé que usted como persona transexual, que seguramente en este momento me está viendo, sea que pasen días después, pues esto queda colgado en internet. Si llego a tu reflexión como persona transexual, tratemos ya de cambiar esa formación que pensamos que somos como transexuales. No, ser transexual es, aunque parezca mentira, porque nadie tiene que vivir del qué dirán, pero ser transexuales sí, tenemos que vivir sabiendo que nos están observando la sociedad civil y que por Tanisha, tienes 30 segundos, por favor. 30 segundos. Bueno, sí. Entonces, eso para mí es la visibilidad trans. Es una lucha, es asombros, es confrontaciones y es un empoderamiento y una educación que tenemos que tener y avanzar para la sociedad civil en general y entre nosotras mismas como transexuales. En tiempo de pandemia, ¿qué hicimos nosotros? A ver, recordemos que los bonos de ayuda para personas heteros que dio el MIES fue justamente para personas heteros. Se olvidaron de las personas transexuales, de los gays, y entre propias organizaciones tuvimos que unir alianzas para tratar de ayudar unos con bonos de acuerdo a los financiamientos que tuvieron, y también pudimos ayudar a personas transexuales con kits de alimentos. Pero sí hacemos una vez más un llamado a la atención a las autoridades. Ojalá compartan este enlace al MIES y a más entidades públicas. Querida Tanisha. En tiempo de pandemia se olvidaron de las personas transexuales y en tiempo de pandemia se siguen olvidando de la población LGBTI hasta con los exámenes del COVID para las personas trans. Gracias, querida Tanisha. Te invito a seguirlo comentando en la siguiente ronda. Como dicen, suelen decir que el tiempo en televisión es oro, igual ahora. También vía Facebook Live tenemos más o menos la misma consideración, pero vamos a tener tiempo inclusive hasta para poder contestar ya al final de la plenaria preguntas que nos pueden hacer las personas que están ingresando, que por cierto les invito, y hay algunas que han formulado preguntas, no se preocupen, al final del webinario vamos a formulárselas a nuestros panelistas, pero de igual manera quienes no se animan o no lo han hecho, por favor háganlo en este preciso instante. Mientras ahora sí vamos a entrar en la ronda número 2, voy a ceder nuevamente la palabra a mi querida amiga y compañera Lorena Bonilla, y la pregunta generadora en esta ronda 2 es: ¿cuáles han sido las acciones de defensa de derechos y humanitarias que su organización viene realizando desde que inició la emergencia sanitaria? Querida Lorena, nuevamente la palabra es tuya. Gracias, Rachel. Mira, qué importante es reconocer que ninguno de nosotros, yo creo que ni el mundo en general no estuvo preparado para esta pandemia. A nosotros como organización nos cogió muy duro, Rachel, muy duro, porque hay que tomar en cuenta que nosotros acompañamos a nuestros hijos. Y nosotros tratamos de abrir espacios en el espacio público, como es un hospital, como es un centro de salud, como es hablar con autoridades para que acepten a nuestros hijos en los centros educativos. Ese realmente es un trabajo de visibilidad muy fuerte para los padres, porque nosotros a veces como padres no palpamos esa discriminación en algún momento, porque fuimos personas y parejas, somos parejas heterosexuales. Entonces, para nosotros eso sí fue muy complejo durante la pandemia, el estar con nuestros hijos en casa y muchos de ellos que necesitaban atención. Hay que considerar que muchos de ellos no son hijos únicos, más bien nosotros tenemos una familia atrás.
Las familias en este momento han quedado tal vez con un solo de los padres trabajando. Nosotros como padres nos hemos sorprendido muchísimo de cómo las organizaciones, a pesar de tener este momento tan fuerte, han podido organizarse y poder ayudar a sus pares en el caso de las personas trans. Yo las he seguido a muchas organizaciones por redes sociales y he visto plasmado ese poder de solidaridad que tienen las personas trans. Realmente nosotros nos hemos quedado quizás boquiabiertos y hemos envidiado esa fortaleza que tienen ustedes. Nosotros todavía como padres, todavía como personas heterosexuales, no podíamos comprender cómo lo lograban. Créeme que para nosotros ha sido muy complejo todavía eso, por ser una organización que vive de recursos propios, porque nosotros por ser tan jóvenes aún todavía no hemos logrado tener la trayectoria que tienen otras organizaciones. Entonces no pudimos recaudar fondos para poder ayudar a las personas transexuales adultas. Sin embargo, nuestros hijos no han quedado desamparados. Todas las familias de las organizaciones continúan sus hijos estudiando, continúan con chequeos médicos, aunque las familias han tenido que desembolsar de sus propios bolsillos esas citas médicas. Lo que sí podemos decir es que para ciertas familias se les ha podido contactar con médicos que apenas empezaron a atender, pudieron hacerse atender con tarifas mucho menores a la que en algún momento puedes acceder en un consultorio privado. Eso ha sido lo que más hemos realizado. Sin embargo, nuestra lucha, tú sabes, es una lucha más por visibilidad en los espacios del gobierno. Nosotros continuamos y lo hemos hecho, continuamos con las cartas, continuamos con los pedidos, continuamos empujando desde nuestros espacios. Me encantó mucho lo que dijo hace un momento la abogada, me pareció increíble el tema de que todos hacemos visibilidad en algún momento. No necesariamente las personas que estamos en webinars o que salimos en programas de televisión somos los únicos que realizamos visibilidad, sino en el caso de las personas trans específicamente, hacemos visibilidad todos los días. Todos los días compartimos espacios, todos los días salen a sus trabajos, todos los días salen a los espacios como los hospitales, salen a los espacios públicos y todos los días se hace visibilidad. Ahora yo he tenido el gusto de conocer a más padres que ya están con sus padres, con sus hijos y sus hijas visibles. Ahora que son adultos, ya salen en familia, ya las protege. Yo creo que esa es la verdadera visibilidad, más de las personas que no tienen una organización que les ampara en la parte de atrás, sino una familia. A veces he encontrado también personas que están con sus amigas trans y eso es muy loable en cuanto a visibilidad. También en lo que es en la pandemia, he conocido y estamos atrás de buscar doctores que puedan atender a las personas transfemeninas y les puedan atender en ciertas, digamos que problemas cosméticos, por ejemplo, que puedan acceder a un láser en algún momento a cómodos precios, porque sabemos que también esas características son incómodas para las personas transfemeninas. Aunque han sido pocas cosas las que hemos podido hacer, yo creo que sí han sido cosas efectivas que han podido ayudar a la autoestima de nuestros hijos y también abrir paso para que cualquiera de nosotros y cualquiera de ustedes puedan acceder como cualquier cliente o cualquier ciudadano. Entonces, eso es por nuestra parte, realmente ha sido poco, pero la visibilidad que se tiene hay que tomar en cuenta que es a diario. Yo realmente me congratulo con las personas que salen el día a día, salen a trabajar, atienden sus salones de belleza, porque como lo dijo bien la abogada, es verdad, a las personas trans
se nos exige muchísimo ese tema de quiénes somos, cómo nos comportamos, cómo nos presentamos ante la sociedad. Somos muy criticadas en ese momento. Entonces, yo admiro mucho cómo las personas han visibilizado esta pandemia, han podido salir adelante, han podido ayudar a sus pares. Yo principalmente me he quedado muy sorprendida de la solidaridad que han tenido, de todos los esfuerzos que han hecho varias organizaciones y varias personas para ayudar a sus pares. Querida Lorena, muchísimas gracias por tu intervención y definitivamente cada aporte es muy importante y no es lo mucho menos el que hace Amor y Fortaleza, que es una de las primeras y poquísimas organizaciones que están trabajando en este tema tan difícil, tan incomprendido, inclusive dentro de la comunidad, como es el tema de la niñez y adolescencia trans, un tema muy incomprendido, ciertamente. Y bueno, seguimos avanzando. Ahora vamos a dar paso a nuestro querido amigo Emilio Villafuerte. Nuevamente te digo la pregunta generadora en esta ronda 2. ¿Cuáles han sido las acciones de defensa de derechos y humanitarias que su organización viene realizando desde que inició la emergencia sanitaria? Querido Emilio, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, Rachelita. Efectivamente, me acojo las palabras de Lore en cuanto al momento en que se refiere de que existen organizaciones como Valientes de Corazón, aún que se encuentran en proceso de lucha, de representatividad, y eso a nosotros se nos ha convertido en un gran desafío. ¿Y cuál es ese gran desafío? Que lamentablemente carecemos de recursos y desde nuestras voluntades hicimos una acción solidaria junto a una organización para dotar de kit de alimentos y de equipos de bioseguridad a compañeros que se encontraban en estado vulnerable y que alguno de ellos también contrajo este virus que es del COVID. En ese sentido, esas acciones fueron bastante enriquecedoras como organización, como población, y también nos dio a reflexionar como comunidad a que realmente desde la sociedad civil tenemos el sentido de lucha, tenemos el sentido de hermandad, pero lamentablemente somos completamente empobrecidas. Si desde nuestras voluntades optimizamos esfuerzos, optimizamos recursos para llegar hacia nuestra hermandad, hacia nuestra familia, como son la población trans, efectivamente tenemos un gran desafío. Y ese gran desafío es formar parte de esos espacios de decisión, de esos espacios de lucha, de esos espacios que nos generen a nosotros un cambio positivo como población. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de formar parte de una investigación a nivel regional sobre la situación actual de poblaciones transmasculinas. Desde Ultrans, desde la organización Ultrans, nos dimos cuenta que el índice de desempleo y pobreza también existe en la población transmasculina. La precarización laboral es un fenómeno que nos conlleva a nosotros a tomar esa acción desde la voluntad, porque no todos tienen un trabajo, no todos tienen un acceso a la educación superior, a la educación secundaria. ¿Y qué hacemos nosotros desde las organizaciones? Hubieron compañeros que pasaron por el proceso de COVID y que están pasando por el proceso de COVID. Nosotros hicimos una acción desde la voluntad para brindar esa telemedicina, para brindar, hay un compañero trans que es psicólogo y pues él hizo el acompañamiento a compañeros que estaban pasando por la pandemia. Pero ahora, mi querida Rachelita, hacemos un análisis exhaustivo. ¿Qué va a pasar? Vamos a convivir con la pandemia. ¿Qué va a pasar con compañeros y compañeras que si antes se encontraban en un estado precario, ahora cómo estarán?
sin ni siquiera tener acceso a un alimento básico. Y ojo, hemos hecho llamados al Ministerio de Inclusión Social, hemos hecho llamados al Ministerio de Salud para tratar de acceder por medio de la organización, acceder al derecho básico, que es una atención íntegra de salud. Y lamentablemente no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta. Vivimos, convivimos y vamos a sobrevivir con esta pandemia. Pero, ¿qué va a pasar con la población trans? Me acojo a las palabras de mi compañera Tanisha Faker. Por supuesto que hay que visibilizar las poblaciones y lo hacemos en todos los espacios. Hay compañeros atrás mío que están visibilizándose día a día, pero esto no es fácil. También en el registro civil nos encontramos con un gran problema. Un gran problema. Si antes era difícil acceder a un cambio de nombre, a un registro de género en la cédula, ahora esto se vuelve realmente un sueño tratar de acceder a un turno para un registro civil. Y eso no pasa tan solamente con la población trans, pasa con la comunidad en general. Entonces, ¿dónde estamos como sociedad? ¿Qué estamos queriendo visibilizar en todos los espacios y en todos los medios? ¿Una mentira? ¿Acaso estamos viviendo ocultos? No. Hay compañeros y compañeras que no tienen qué comer y que desde las organizaciones sociales, lamentablemente, no tenemos la posibilidad, tenemos la voluntad, por supuesto. Existe ese sentido solidario, esa hermandad, pero lamentablemente nos encontramos con un gran limitante. Y ese gran limitante es al que nos conlleva a estar unidos, a formar espacios de diálogos, de reflexión, para tratar de ayudarnos entre nosotros, porque no nos queda más. Estamos realmente viviendo a la deriva y hemos generado incidencia, pero lamentablemente no nos escuchan. No estamos siendo visibles, no estamos siendo representados. Ni siquiera nos prestan atención porque hay compañeros y compañeras que, ojo, dentro de las cifras estadísticas, no sabemos si hay compañeros y compañeras que han muerto del COVID. Hoy por hoy, la compañera Mabelita no pudo estar presente. Fue víctima también de la pandemia. No sabemos si ella le habrá dado otra vez o no. Entonces, ¿dónde está la comunidad en general? ¿Dónde está el Estado responsabilizándose por la población? Entonces, desde la sociedad civil tenemos una gran fortaleza que es de querer ayudar y lo estamos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo y nos vamos a mantener en resistencia para que el Estado tome posta de lo que siempre debió tener, la responsabilidad, y que nos vean como sujetos de derecho de primera categoría, no que nos vean como los maricones que siempre nos paramos en una calle. No, ya no queremos eso. Ya queremos que el Estado se pronuncie y tome acciones afirmativas para nosotros, porque nos estamos muriendo de hambre, porque hay compañeras y compañeros que no tienen ni siquiera para sobrevivir día a día. Y esa es una realidad, mi querida Rachelita. Muchísimas gracias. Perfecto, mi querido Emilio. Muy sabias y muy sentidas tus palabras, cargadas de gran verdad. En efecto, como lo decía yo también hace poco, en el imaginario social la gente está, por ejemplo, el hecho de que cuando decimos que la vulnerabilidad frente al COVID afecta a todos y a todas, no, es que sí nos afecta, pero no nos afecta por igual, porque las poblaciones estigmatizadas históricamente, como no somos las poblaciones trans, las poblaciones LGBT y las más visibles, las poblaciones trans, sin ánimo de victimizarnos, lógicamente tenemos una carga estigmatizante mayor.
No es lo mismo, por ejemplo, el hecho de que en un momento de estos angustiantes en que el empleo escasea, vaya una persona hetero sin desánimo o descrédito absoluto por su condición hetero o cisgénero, vaya a pedir un trabajo que vaya a pedir un trabajo una persona trans. Entonces, no es la misma condición, no son los mismos medios de subsistencia y lógicamente lo que tú dices, Emilio, es un asunto bastante grave, ¿no? Porque seguiremos aquí en las mismas medidas de restricción sin poder acceder. Recordemos que, por ejemplo, la mayor parte de población de mujeres trans, por ejemplo, realizamos trabajo sexual y eso es una exposición de alto riesgo frente al COVID. Entonces, es muy importante saber que esto va a continuar mientras no haya una vacuna, ¿sí? Bueno, tenemos algunos comentarios, preguntas no las voy a leer todavía porque eso será al final. Santiago Jaramillo nos indica, comparto con Lorena sobre la gran capacidad de resiliencia que han tenido los colectivos trans en contexto de la pandemia COVID-19. Claudia Aguada, nuestra compañera vicepresidenta, hace poco me equivoqué, mil disculpas, recién salimos de un anterior cuadro directivo al interior del FIL y dije que Carlos Albán era vicepresidente, lo era antes, ahora es el tesorero y ella nos está saludando. Saludos a todos, Claudia Aguada, vicepresidente del FIL, está muy interesante esta temática. Edwin Hidalgo nos dice, sin duda, un gran retroceso por parte de este gobierno. Se requiere un trabajo articulado multisectorial para volver a visibilizar el trabajo que desde las OSC, organizaciones sociales de sociedad civil, ¿no? Hacemos la unión entre todos, nos hace más fuertes. Gracias a sus comentarios. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a nuestra última panelista, la licenciada Tanisha Faker, la pregunta generadora, ¿cuáles han sido las acciones de defensa de derechos y humanitarias que su organización viene realizando desde el inicio de la emergencia sanitaria? Creo que ella nos va a dirigir unas palabras y nos va a dejar un video. No sé si esto no confirma, en todo caso, le doy paso inmediatamente, Tanisha. Hola, buenas tardes. Escuchamos, Tanisha. ¿Cuáles han sido las acciones en defensa de derechos humanos, humanitarias también, verdad? Como Asociación Plan Diversidad, como Observatorio para la Inclusión e Igualdad de Género, de las dos ONG a las cuales yo ejerzo activismo. Dentro de lo que es defensa de derechos humanos, en tema de pandemia han surgido casos de asesorías jurídicas virtuales, no tanto porque todo sea virtual hoy en día, sino más bien porque a veces creo que dando la asesoría jurídica a los compañeros y compañeras, hemos podido evitar que se lleguen a demandas si no han sido necesarias. Pero hay unos casos que sí han tenido que llevar su proceso jurídico, como es el caso, y lo digo, señor Iván Quinde, amigo mío de la comunidad LGBTI, miembro de Plan Diversidad, quien en plena época de pandemia le derrumbaron la casa. Para tal parece que es un acto injusto por parte del municipio. Es una casa que estaba en litigio. Entonces, qué pena que no se respetó la época de pandemia. Ni bien pasó el tema, no, perdón, antes de irnos a cuarentena, los señores con su mamá fue derrumbada la casa, entonces ahí estuvimos nosotros de alguna manera dándole un respaldo jurídico también, humanitario, y así dentro de las actividades que se han venido realizando cuando han sido personas trans que han sido golpeadas, menospreciadas, discriminadas, pues también hemos tenido que darle esas asesorías jurídicas. Contamos con compañeros abogados que brindan esa asesoría a veces de manera online, les informa cuál es el proceso, dónde tienen que denunciar, en qué fiscalía, en qué juzgado, cuáles son los requisitos. Y si ellas lo ponen la denuncia, me ha tocado incluso ayudarles a lo que es el seguimiento, ¿verdad? Y ahí pues tratar de buscar abogados, sea por parte de la Defensoría Pública, como también abogados privados, de acuerdo a lo que se llegue a hablar con las personas que han quedado afectadas en tema de violación de derechos humanos. También nosotros visitamos ya 2 candidatos asambleístas. Más adelante que tengamos ya algo más concreto, lo daremos a conocer.
que es justamente para socializarle una propuesta de inclusión de leyes en su propuesta de leyes como candidatos asambleístas, de que ellos deberían tomar en consideración ciertos enfoques de género al proponer leyes en lo que es cuota laboral y leyes sobre todo también en lo que es el sistema de la salud. Hemos dado acompañamiento en cambio de género. Ahora, después de la cuarentena, han habido 2 transexuales que se han cambiado el género en el registro civil y como plan diversidad, pues hemos ayudado con testigos, hemos ido a darle seguimiento para que se le cumpla su derecho y se le pueda cambiar el género en la cédula a las compañeras transexuales mencionadas. Bueno, ya dije también lo que son charlas virtuales que hemos dado netamente internas con personas del Observatorio de Género. Campaña Tour Preventivo en Salud Sexual y Prevención VIH, a seguirse cuidando en época de pandemia, en la época seguirse cuidando en prevención en VIH en época de pandemia. Significa que hemos asistido a diferentes lugares de encuentros que aún están, como son ciertos puntos que conocemos, como también son las peluquerías, incluso integrantes que lo hemos citado a espacios de sedes prestadas, en donde lo hemos reunido con toda la prevención del caso del COVID, ¿verdad? Con mascarilla, etcétera, ¿no? Y les hemos dado los preservativos, lubricantes, talleres itinerantes y hemos seguido motivando que tienen que seguirse cuidando ahora en la época de pandemia, porque se imagina con un sistema colapsado en salud, se imaginan todavía, bueno, acá en Guayaquil ha bajado un poco el colapso de lo que es el sistema de salud, no sé en Quito cómo estarán, pero que es necesario cuidarse porque de pronto por no cuidarse y están estos chequeos, podríamos contraer de alguna manera y si no nos cuidamos, pues ya por lo menos, si nos cuidamos, por lo menos estamos también evitando algún tipo de contagio, ¿no? Hemos dado kits de alimentos, como lo dije hace un momento, en el tema de MIES, con el municipio de Guayaquil, tanto Guayaquil y Durán, pudimos dar kits de alimentos, obviamente también con gestión en el caso de MIES, con gestión de Fundación Alfil, porque en la época de pandemia se olvidaron de las personas transexuales, se olvidaron de que también comemos, etcétera. Bonos de ayuda humanitaria con 3 ONG que nos unimos para poder otorgar a las personas trans. Primero fueron personas trans adultas, luego fueron LGBTI y posteriormente también fueron LGBTI y también personas cis a las que se le ayudó con bonos, entre los cuales participaron la alianza de Fundación Alfil, la Cruz Roja del Guayas y Diálogo Diverso, las 3 organizaciones con las que pudieron trabajar con Plan Diversidad para que nosotros contactemos a personas de escasos recursos económicos y ayudarles en la época de pandemia. Y también con el proyecto Reactívate Ecuador, que lo hizo la Cruz Roja, en donde se tomó en consideración a 16 personas transexuales y gays para que ayudarles con ciertas utensilios para sus negocios. Eso es lo que pudimos nosotros abarcar en actividades ayudando a las compañeras después de la pandemia. También entrega de comidas a personas transexuales en la piscina olímpica, en alianza con la compañera Ivana Melgar. Como se dan cuenta, las organizaciones sociales tenemos que hacer alianza, tenemos que unir trabajo con otras organizaciones de alguna manera para poder igualmente seguir activando y seguir dando esa ayuda que no ganamos remunetariamente, pero que ganamos por lo menos el hecho de saber que compañeras trans cuentan con nosotras y que estamos ayudando a diferentes personas. Hemos dado charlas, diferentes charlas en tema de enfoque, género, etcétera, con la Fundación Diálogo Diverso en su sede. Y también dimos exámenes del COVID para personas LGBTI y sus familiares, una gestión que hizo Plan Diversidad netamente con el gobernador del Guayas saliente. Esas son las actividades que hemos hecho post a la pandemia. Me encantaría que pongamos un videíto para cerrar con lo que es la visibilidad trans. Agradezco a todas las personas que nos han escuchado y que se han dado cita. Por favor, mi compañero Betancourt, el videíto. Que no dura mucho, apenas 2 minutos. Gracias.
Bien. Muy ilustrativo este video que nos comparte Tanisha. Muchísimas gracias y por cierto, gracias por tu intervención. Muy buena, por cierto. Y bueno, ahora vamos a entrar entonces a la ronda de plenarias. Tenemos aproximadamente 10 minutos promedio, pueden ser hasta 12. Estamos dentro del tiempo estimado para este webinar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, tenemos una primera pregunta que está dedicada por parte de nuestra compañera Madonna Ortiz, miembro del FIL, dirigido para Lorenita. Dice, mi pregunta es saber cómo identificar los padres cuando sus hijos presentan su condición trans. Lore. La condición trans se presenta de diferentes maneras. Yo creo que las madres somos las que primero identificamos cuando nuestros hijos tienen una condición sexodiversa. En el caso de todos los padres heterosexuales que hemos tenido hijos, cuando nosotros nos han entregado a nuestros hijos en el hospital, en la clínica, donde sea, a nosotros nos dan un macho o una hembra, o nos dicen que va a ser hombre o que va a ser mujer, solamente con leer sus genitales. Entonces, si tiene pene, nosotros, según la sociedad, va a ser el que se vista de azul, el que le guste los deportes rudos, digámoslo así, en algunos casos. Y en el caso, por ejemplo, de las niñas nacidas con vagina, vamos a decir que las vestimos de rosado, hacemos el baby shower de rosado y siempre vamos a pensar que van a ser femeninas. Hay que tomar en cuenta que las personas trans desarrollan su identidad de género que está totalmente contraria a su sexo biológico. Entonces, tendremos niñas con pene. Eso quiere decir niñas que no les gusta muchas veces la pelota, la mayoría de ellas no les gusta la pelota, obviamente van a ser niñas que opten más bien por el grupo de niñas, donde quieren que les acepten sus pares. Hay que tomar en cuenta que van a ser niñas que no les guste tampoco la ropa, porque recuerden que ellas, según su construcción social, son niñas. Entonces, hay que tomar en cuenta que el niño es niño. En ningún momento ellos todavía se leen los genitales, ¿no? Para ellos son niños y su cuerpo no hay ningún problema. Entonces, el problema es cuando nosotros les queremos imponer ciertas cosas, es decir, a las niñas nacidas con pene, entonces que utilicen ropa de niño, que les gusten los deportes y ese tipo de cosas. También las niñas nacidas con pene van a simular que tienen cabellos, ya sea con toallas o con cualquier trapito que encuentren, van a simular que tienen faldas, que sus pantalones se convierten en faldas o vestidos. En el caso de los niños nacidos con vagina, ellos, en cambio, no les va a gustar los vestidos, obviamente, les va a resultar incómodo, van a tener otros sueños muy diferentes a lo que sueñan las niñas, van a tener sueños con ser padres, con proveer la casa, no les va a gustar el cabello largo y principalmente las madres todas hemos llegado a un consenso y hemos dicho esto se venía desde la niñez y los niños en la primera infancia verbalizaban. Es decir, yo soy una niña, yo soy un niño, yo quiero ser una niña, yo quiero ser un niño. Muchas veces los adultos pensamos que esta es una etapa que va a pasar. Y de hecho todavía habrá psicólogos que le dirán, no, esto es algo que va a pasar. Pero vemos que cada momento es mucho, mucho más fuerte su deseo, mucho más fuerte la manera en la que se expresa. Y ya empezamos a ver en la escuela cómo el binario también les crea un sufrimiento. Porque al ser niñas nacidas con pene, les obligan a estar en la fila de varones. Entonces eso es algo que ellos no entienden lo que les está pasando, no entienden por qué los adultos tomamos esa decisión.
es muy importante también recalcar que estos niños, muchos de ellos no crecen y tampoco aprovechan sus alimentos ni tienen un sueño placentero como el resto de nuestros hijos. Yo creo que eso es muy importante. Como madres y como padres tenemos que estar atentos de conversar con la profesora, de ver cuál es su círculo. Yo siempre llamo a no abandonar a estos niños porque el momento en que están en la escuela y no pertenecen ni a un grupo ni a otro, son los niños a veces relegados. Y estos niños relegados a veces son presa fácil de los pedófilos que pueden estar cerca de ellos. Y por eso el gran mito que nosotros queremos descartar, que las personas transexuales deciden ser transexuales porque tuvieron un abuso sexual en la infancia, cosa que no es así. Más bien se ha evidenciado que al estar solos, al no saber qué es lo que les pasa o cómo expresarlo por diferentes circunstancias de sus familias, son presa fácil de estos pedófilos. Entonces, un llamado a los padres para que estemos atentos de nuestros hijos y también que busquemos información en organizaciones serias. Yo no me cansaré de recomendar a la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad, que se creó a raíz de que ya existimos padres que buscamos mucha información con nuestros hijos trans y ellos acompañan a los padres y acompañan también a los familiares como hermanos, primos que están cerca sobre esta condición. Entonces, eso es lo que yo les podría decir que pueden verificar en la infancia. Las madres tenemos que estar prestas a apoyar a nuestros hijos. Recuerden que ser transexual y que el tener un hijo trans no quiere decir que, no va, que va a ser un hijo que no nos llene de orgullo. Por el contrario, son hijos que se desarrollan con las mismas capacidades que cualquier otro niño. Sus capacidades intelectuales están intactas y yo creo que llegan a un punto de madurez mucho más alto que el de sus pares por la misma situación que tienen que enfrentar. Y eso les hace también con una capacidad de resiliencia increíble. Yo me admiro de cómo las personas trans adultas han llegado a la edad adulta, porque esta sociedad es muy violenta. Y también recuerden que para nuestros niños, para nuestros adolescentes, los niños y los adolescentes son el reflejo de sus padres. Y la sociedad ecuatoriana es violenta con algo que desconoce. Y la condición trans todavía es muy, muy desconocida. Todavía como sociedad nos ponemos muchas trabas para aprender sobre esto, para realmente ejercer una inclusión, no solo en el papel, sino una inclusión óptima en las aulas, óptima entre nuestros pares, óptima desde nuestro trabajo. Y es lo que yo les puedo aconsejar a los padres. Nuestras líneas, por ejemplo, de la fundación se han encontrado abiertas 24 horas. Si algún padre desea conversar con nosotros y desea que les pongamos en contacto con los profesionales que en algún momento nos colaboraron, estamos a las órdenes. Mi querida Lore, muchísimas gracias, muy puntual tu explicación. Antes de leer otras preguntas, quisiera también leer los últimos saludos que nos han dejado. Ámbar Cruz, excelentes palabras que se deben viralizar. Robin Guevara, excelente. Tanisha. Mayra Rugel, buen criterio, licenciada. Tenemos también Jade Daviana Villacrés, felicitaciones por las frases, compañera. Xiomara Flores, excelente exposición, felicidades. Tenemos Ana Oquendo, un saludo Anita. Felicitaciones, siempre se necesita de estos espacios para viralizar la situación de las personas LGBTI. Dayan Rodríguez, así es. Paulette Choes. Buena explicación de la licenciada. Y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Son más de unas preguntas que pueden cualquiera de nuestros panelistas poder contestar. Lo único que les voy a pedir es que podamos sintetizar un poquito más las respuestas para no extendernos más allá del tiempo límite que tenemos, ¿no? Entonces, Tanisha, Lorena, Emilio,
pueden tomar la palabra a partir de las siguientes preguntas. Dice Carlos Albán, ¿qué opinión darían ustedes sobre la transfobia que existe dentro de la población trans? ¿Alguien desea contestar? Hay otra pregunta de Ricardo Alexander Buri Villacrés. Dice, las diversas vulneraciones a los derechos humanos en la comunidad trans es muy evidente en Ecuador. ¿Cuál sería una estrategia de unión y trabajo en beneficio de la población trans en Ecuador? ¿Alguien desea contestar esta pregunta? ¿Ustedes panelistas, por favor? La última pregunta. Sí, Emilio, por favor. Muchísimas gracias, Rachelita, por el espacio y a todos, todas y todos que nos están viendo. Definitivamente este es un espacio de diálogo y también de discusión. Y yo creo que aquí es un llamado a la reflexión en cuanto a las organizaciones LGBTI. Yo creo que estamos pasando por una situación compleja a nivel mundial, pero eso no significa que se borre el pasado. Yo creo que es muy válida la dinámica de trabajo desde los diferentes espacios, pero también tengo presente de que el respeto hacia el trabajo, venga de donde venga, debería de existir, sobre todo en el camino y de las nuevas generaciones, en la cual sé que soy un poco mayor de edad, pero en cuanto al activismo, siempre diré que estoy en proceso de construcción y desconstrucción. No es fácil decir, sí, vamos a abolir el patriarcado. No es fácil. Es una tarea a diaria. Y tampoco decir, estamos en el camino hacia la igualdad sin equivocarnos. Por supuesto que nos equivocamos, porque antes de ser transexuales somos seres humanos que vivimos con defectos y con virtudes. Pero a nivel de hacer un trabajo en conjunto, de alguna manera se podría, siempre y cuando dejamos los egos y las representatividades personales y pensamos en un bien común. Si hablamos de un bien común desde las voluntades, no por un trabajo, no por un bien personal, por supuesto que no, se podría generar un avance. De lo contrario, es bastante complejo y sobre todo por un empeño de querer de alguna manera minimizar el trabajo. Somos jóvenes, tenemos sueños y yo creo que luchamos por la igualdad y que el enemigo está afuera. El enemigo es el odio, la discriminación. Ese es el verdadero enemigo que nos mata a diario. Pero llamemos a la reflexión colectiva acá y estamos en constante aprendizaje. Eso, mi querida Rachelita. Muchas gracias. Correcto, querido Emilio. Bueno, quiero leer otros mensajes. Ana Oquendo nuevamente nos escribe, dice, felicitaciones Lorena, es hermoso ver a las madres empoderadas y luchando por los derechos de sus hijos, de todos los niños, ¿no? Dice Anabel Santa Cruz, Campo Verde, felicidades por esa lucha en primera línea de la niñez trans. No están solos. Y bueno, a continuación nos escribe Mariana Núñez. Dice, si tenemos un caso de una persona trans, pregunta ella, si tenemos el caso de una persona trans que requiere apoyo, ¿con quién podemos contactarnos? En este punto yo les invitaría tanto a Emilio, Lorenita y Tanisha que por favor en el chat de Facebook dejen los contactos de sus organizaciones. De igual manera lo haremos como Alfil, de igual manera Verde Equilibrante. Según nuestro ámbito de acción estamos todos y todes aquí prestos a poderles apoyar. Dejaremos nuestros contactos ahí. Una pregunta para Tanisha, dice, de Paulette Choes. En ese video, el video que proyectó Tanisha, en ese video se ve cómo la gente denigra y huye de personas transexuales que lo único que hacen es trabajar.
a la licenciada Tanisha la pregunta si cree que así es estas actitudes en Ecuador. Tanisha. Ya me activaron el audio, ¿se escucha? ¿Sí, no? Sí, se A escucha. ver, decía, ¿cuál era la pregunta? Si así considero que hay la transfobia en Ecuador, creo que escuché, ¿verdad? Sí, la pregunta, de acuerdo al video que presentaste, la pregunta que se estaba haciendo es, si crees tú que así son estas actitudes en Ecuador. Por supuesto, aquí en Ecuador, bueno, el video a mí me encantó cuando lo vi, traté de buscar algo que llegue directamente a las personas y el video habla por sí solo. Aquí no podemos decir tanto que la gente se asombra de ver a una trans cajera, a una trans doctora, porque de por sí no hay la cuota laboral y no hay muchas transexuales profesionales, como en otros países sí los hay, pero a pesar que los hay, existe bastante la discriminación y tienen ese video como constancia del libretista. El libretista se inspira en hechos reales de lo que sucede en otros países. Aquí en Ecuador hay un mínimo de personas transexuales profesionales que de hecho algunas no estamos trabajando. Yo mismo soy comunicadora social y cuando fui a un medio de comunicación a pedir trabajo, dijeron, y eso que iba como recepcionista, que aplicaba mi título a pesar de todo como licenciada, ¿no? Entonces pedían profesionales para este prestigioso medio de comunicación y la de recursos humanos me dijo, es que queremos mujeres. Entonces, se imaginan, ni siquiera nos dan el espacio laboral, la cuota laboral. Pero sí considero que hay personas transexuales que son profesionales o que de hecho así no tengan un título profesional, pero sí se han estado trabajando en camaronera, en diferentes lados, y las han votado porque han descubierto que son transexuales o de hecho ni siquiera la han contratado porque ya se dan cuenta y saben que son transexuales. Las personas como tal ven a una transexual en la calle, se asombran por uno, otra cosa que hace momento lo dije en mi ponencia, y las personas transexuales que están trabajando de pronto en hospitales, tengo una amiga que se llama Talía, trabajó como enfermera, y dice que no querían que ella las atienda, etcétera. Entonces, sí, yo considero que aquí en Ecuador todavía existe bastante discriminación y sí se compara esta sociedad civil con la gente que vimos en aquel video. Sí está latente y fuerte la discriminación y el rechazo hacia las personas transexuales y por eso es muy importante que nos eduquemos, nos empoderemos para nosotros poder informar y educar a la sociedad civil para no tener que luchar mucho con la sociedad civil cuando tengamos la cuota laboral. Además de que por sí, cuando han sido políticas públicas que hemos intentado sacar adelante, hemos tenido esa resistencia de las personas heteronormadas. Y cuando hemos querido que las transexuales se nos traten femeninamente, al ser llamada por carpeta de un subcentro de salud pública, las personas heteros acá están murmurando, igualmente están diciendo, pero si es hombre, o por qué él se va a sentar en la fila de mujeres, dicen las personas heteronormadas. Entonces, sí, aunque no se va con el tema del video que es laboral, pero se va con el sistema patriarcal, este video, yo sí creo que el sistema patriarcal aquí también es bastante discriminativo. Correcto, correcto, mi querida Tanisha. Bueno, muchísimas gracias. En este punto vamos a dar por concluido este webinar. Quiero agradecer a mis fantásticos fantásticas ponentes, a Lorena, a Emilio y por cierto a Tanisha y por cierto también a quien nos está apoyando en el control master, como dijéramos, el señor Víctor Castro. Jorgito Betancourt de Verde Equilibrante apoyándonos en el tema de las preguntas generadas y todos los comentarios que estoy recibiendo para poderlos leer a través de este espacio virtual. Y bueno, pues quiero antes de terminar invitarles, por cierto, para el webinar del día de mañana, en que vamos a tener el diálogo con referentes nacionales de REDLAC Trans a la misma hora, recordemos, 5 de la tarde de Ecuador, 4 de la tarde de Guatemala, 7 de la noche de Argentina y Chile. El webinar 2 se llama, es un webinar regional, es el diálogo con referentes nacionales y tendremos a la señora Marcela Romero. Ella es coordinadora regional de la REDLAC Trans. Nos acompañará también Alejandra Soto, ella es referente nacional de Chile de REDLAC Trans. Stacy Velázquez,
referente nacional titular por Guatemala. Y finalmente, nuestra querida compañera, miembro del FIL y flamante referente nacional de Ecuador, Samay Andy. Esto bajo la moderación de mi querido compañero Jorge Tancur. Un abrazo inmenso, abrazo mil colores para todas, todos y todas. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros vía Facebook Live. Mañana, por cierto, este webinar será desde el Facebook Live de Verde Equilibrante. Estén atentos, atentas, atentes, por favor. Muchísimas gracias. Una hermosa noche.